Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos peregrinos, tema número 10 de este curso que se titula La Pedagogía Guadalupana para una Evangelización Inculturada. Estamos en este tema 10 que sería entonces Nicaragua, expresión de fe desde la cultura. En la Dei Verbum, en el número 12, nos dice lo siguiente: para descubrir la intención de los hagiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de manera diversas en los textos de diverso género, histórico, profético, poético o en otros géneros literarios. Conviene además que el interés investigue el sentido que intentó expresar y expresó el hagiógrafo en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del hagiógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. Es Dei Verbum número 12. ¿Y esto a qué viene? Pues simple y sencillamente porque vamos a tener nosotros que el Nicanor Pogua, este documento donde se expresa de manera escrita el acontecimiento guadalupano, las apariciones de la Santísima Virgen María de Guadalupe, entonces van a ayudar porque a partir de ello entenderemos muchas cosas en relación a la inculturación. Vamos con el punto 1, el Nicanor Pogua, expresión de fe. El Nicanor Pogua, que significa aquí se narra, o aquí se narra, es la narración en lengua náhuatl que relata las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Nos comunica la voluntad, el plan salvífico y la vida de Dios. En el punto 2, el autor intelectual indígena, en relación a quién fue el que escribió, se trata de Antonio Valeriano. Nació en 1520, fallece en 1605. Alumno de Fray Bernardino de Sahagún, quien afirmó de él que se distinguió como el principal y más sabio de los estudiantes. Valeriano llegó a ser gobernador de Azcapotzalco y de México Tenochtitlán. Bien, entonces el relato da cuenta del acontecimiento guadalupano. Una persona puso por escrito lo sucedido, recogiendo las tradiciones que circulaban, y plasmó en él toda su creatividad, sus cualidades, su preparación y fe. Se trata entonces de el señor Antonio Valeriano, que ya dimos lectura un poco a su biografía. Valeriano, muy culto, llegó a ser maestro de futuros frailes españoles. Realizó diversos trabajos literarios de colaboración con frailes destacados como Bernardino de Sahagún. También dejó escritos de su propia autoría. Entonces se trata de una persona indígena ilustrada que va a ayudar a que podamos nosotros tener esta narración del acontecimiento guadalupano desde la cosmovisión de una persona autóctona. Número 3. Discurso y poema. El Nicanor Pogua fue escrito en Tlatelolco, posiblemente hacia 1549, sobre papel hecho de pulpa de maguey, como los antiguos códices aztecas, en lengua náhuatl, pero con caracteres latinos. En la puesta por escrito, Valeriano empleó los estilos de la literatura náhuatl de su tiempo, por ejemplo, Tlahtoli, discurso, palabra, relato; Culcatl, canto, poema. El Nicanor Pogua es una tlatoali con elementos de Cuicatl. Sí, bueno, esto cuesta un poco de trabajo en relación a las expresiones, pero bueno, uno va entendiendo. Por eso de ahí la importancia de meternos en la cosmovisión de aquel tiempo, que fue lo que leímos en relación al documento del Dei Verbum. Número 4 es una joya literaria. Los conocedores del náhuatl nos aseguran que Valeriano ha dejado en candoroso lenguaje del más refinado estilo náhuatl la crónica y la vivencia del mundo indio. Para los indios, o bueno, los autóctonos, el canto y las flores, los colores y las figuras, además de ser adornos poéticos, eran instrumentos preciosos para comunicar el mensaje. Esto hace del Nicanor Pogua una bellísima joya de la literatura náhuatl, de frescura singular y ternura sin medida. Entonces, este escrito, el Nicanor Pogua, totalmente en náhuatl, nos va a ayudar a poder seguir nosotros entendiendo
comprendiendo, abriendo el corazón al mensaje que Santa María porta. 5. Síntesis teológica. Antonio de Valeriano, gran conocedor de la teología cristiana, de la cultura y psicología india, supo hacer una síntesis teológica maravillosa. Plasmó en el escrito la unión de dos mundos diversos, intercambiando ideas de cada uno, los valores del cristianismo europeo y de la cultura náhuatl, de tal manera que forma y contenido se entrelazan, lo cristiano se hace mexicano y viceversa. Punto 6. Evangelio en relación a cómo se incultura. El relato de Antonio Valeriano, además de la obra literaria, desarrolla una atmósfera de fe y manifiesta la misteriosa acción de Dios que le asistió para transmitir por escrito con la verdad necesaria la narración de una historia de carácter salvífico. Se trata pues de ser lo más fiel posible a la narración de este acontecimiento. En Nicaragua puede ser llamado con propiedad evangelio en contexto mexicano. Es modelo fundamental de evangelio emanado de la cultura, una manera auténtica mexicana de encarnar la fe cristiana, la reflexión y la vida. El evangelio adquirió la forma mexicana de manera trascendente más allá de las culturas en la aparición y mensaje de la guadalupana. Entonces, finalizamos con el punto 7, que es: esto viene a ser el signo de inculturación. Nicamo Pogo adoptó lo español al contexto del tiempo para comunicar mejor la buena nueva e integró la experiencia cristiana en la cosmovisión y ambiente náhuatl, esto es, inculturación. Esta experiencia se expresó con elementos de la propia cultura, llegando a ser una fuerza que vitalizó, orientó y renovó ambas culturas. El relato y el acontecimiento mismo forjaron con elementos cristianos y mexicanos una nueva unidad y comunidad que alcanzó gran importancia en las culturas mestizas originadas en México y que además enriqueció la Iglesia Universal. ¿Qué tal? ¿Verdad? Es sumamente importante que podamos nosotros comprometernos con las culturas. Hermanos, hasta aquí llegamos. Recuerden que es solamente un esbozo y ustedes ya vayan profundizando en lo que vamos leyendo. Bueno, vamos entonces también a avisar que después de este tema, de este curso, que ya vamos en el número 10, vamos a irnos con el texto de Fratelli Tutti, esta carta encíclica del Papa Francisco, y la vamos a ir comentando también de una manera muy sencilla, claro está. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, espero sus comentarios y nos vemos pronto con el favor de Dios. Disfruten.